Hola, buen día a todos. Mi nombre es Omar Román. Yo formo parte del equipo de Business Central de Cosmo Consult y pertenezco al equipo de arquitectura. Bueno, el objetivo de esta sesión es realizarles una presentación con respecto a cómo Business Central realiza la gestión de las recetas. Esto lo vamos a hacer a través de un caso específico de que yo me he topado en base a mi experiencia y que, bueno, vamos a verlo a través de una funcionalidad que tenemos de gestión de recetas que nos lo va a permitir hacer a través de lo que es un módulo adicional, que es el Advanced Manufacturing Pack, o mejor conocido como AMP. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar? Primero vamos a hablar un poquito de los antecedentes del caso que vamos a revisar. Posteriormente vamos a revisar el tema de estructuras de producción, que tiene que ver un poquito ya con la parte de las recetas que comentaba en un inicio. Vamos a ver los diferentes tipos que tenemos de estructuras de producción. En este caso, bueno, podemos tener desde una estructura que nos va a permitir hacer lo que es el desarrollo de esa receta y posteriormente ya aplicarla para el proceso de producción. Entonces, vamos a ver estos distintos tipos de estructuras de producción. Posteriormente vamos a ver lo que es un apartado para la gestión de herramientas y esto va ligado a la parte de las estructuras porque nosotros dentro de la receta también podemos indicar que necesitamos de equipos o algún tipo de maquinaria en específico, una herramienta en específico para realizar este proceso de producción. También vamos a ver un poquito el tema de ingredientes, que serían elementos que normalmente ocupamos para, bueno, más en la parte de manufactura de procesos, en el cual estos ingredientes me van a permitir definir para un producto cómo está compuesto, ¿no? O qué ingredientes tiene, ¿no? Que podemos posteriormente tomar esa información para hacer la elaboración a lo mejor de alguna etiqueta, donde decimos el producto principal y cuáles serían sus ingredientes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo que son los antecedentes. Bueno, aquí, bueno, es un caso que vimos, bueno, que yo me topé con la parte de la industria cosmética. Y bueno, aquí toda la información que ellos manejan la tienen a través de lo que son recetas, que estas recetas, bueno, están determinadas en base no solo como a una lista de materiales, ¿no? Que normalmente manejamos en la parte de producción de la parte discreta, sino que en la parte de procesos tenemos esta receta y que, bueno, está asociada a cierta capacidad a lo mejor de algún reactor en donde se hace la mezcla y que podemos tener cierta capacidad de ese reactor, ¿no? Entonces, esa receta está en base a la capacidad de ese reactor, no está nada más a lo mejor en valores absolutos, ¿no? De que decimos, ¿sabes qué tantas cantidades para esto y tantas cantidades para esto, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo eh, podemos nosotros resolver este tema o cómo lo podemos manejar dentro de Business Central a través de la funcionalidad que estoy comentando, ¿no? Y bueno, dentro también de esta funcionalidad que comentaba con el que vamos a ocupar para lo que es la parte del AMP, que sería un módulo adicional de Business Central, bueno, que es parte de Cosmos. Y bueno, también esto incluye una parte para hacer la liberación de lo que son distintas pruebas que nosotros podemos hacer sobre esta parte de ya mi estructura, ¿no? Por ejemplo, yo hago la elaboración de cierto proceso de fabricación, a lo mejor hago una prueba, como le llaman, una probeta, en la cual eso posiblemente la mando a un laboratorio y bueno, una vez que, bueno, genero esta prueba y que valido que ciertas propiedades físico-químicas que tiene esta parte o ciertas características, digo si está ok o realmente tengo que volver a hacer algunos ajustes dentro de mi receta, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a resolver. Este es el caso que vamos a revisar, cómo a través de la funcionalidad que tenemos podemos ir solventando estos issues, ¿no? Entonces, voy a hablarles también un poquito que, como comentaba, esta parte vamos a solucionarla a través del módulo estándar de fabricación de Business Central, que formaría parte del licenciamiento premium. O sea, la parte necesitamos nosotros contar con la parte avanzada o el módulo de manufactura de Business Central para poder hacer la integración del módulo adicional
que en este caso sería de AMP, ¿no? Esta parte de AMP está orientada, bueno, tiene varios módulos, que bueno, de esta parte de AMP vamos a tomar un módulo que está orientado a lo que es la manufactura de procesos o por procesos, ¿ok? Y también vamos a revisar un poquito de la parte del módulo de calidad, en la cual me va a permitir hacer los test de calidad que había comentado. Vamos a ver un poquito, o vamos a adentrarnos un poquito en esta parte que comento, por qué vamos a ocupar el módulo avanzado de Business Central para la parte de manufactura y qué es lo que va a integrar la parte de AMP. Business Central en su módulo de manufactura está estructurado con, o está, su módulo de manufactura está enfocado a la manufactura discreta. Entonces, más para elementos fijos en el cual yo elaboro ciertas número de piezas y eso me va a generar a lo mejor un producto terminado en base a lo mejor a algún ensamble de ese producto y al final voy a tener como que un elemento, ¿no? Pero es como que cuantificable, ¿no? Más cuantificable y está elaborado en base a lo que son diversas piezas. Perdón. Entonces, esto que comento, por ejemplo, la funcionalidad estándar premium de Business Central para la parte de manufactura comprende, bueno, la parte de un producto, pedidos de venta, órdenes de fabricación, a lo mejor algo para inventario, me permite hacer también lo que es el MRP para hacer el cálculo de mi explosión de materiales. Y bueno, esto me lo va a proporcionar en base a lo que son las diversas listas de materiales o BOOMs. Y también puedo tener lo que son las rutas de fabricación para elaborar lo que son los diferentes o las diferentes operaciones que va a realizar en este proceso de fabricación, ¿no? Todo esto me genera la parte de lo que son las órdenes de fabricación. Y bueno, aquí como comentaba, tenemos lo que son las máquinas, ¿no? Que van a participar en este proceso para generar esta parte de las órdenes de fabricación. Y ahorita a lo mejor es un poco abstracto lo que les conté, lo que les cuento. Digo, al final esto, ahorita lo vamos a ver un poquito con un ejemplo ya dentro de lo que es la herramienta. Y bueno, también aquí estoy integrando la parte que va a ampliar, lo que nos va a ayudar, la parte de AMP, para generar algún tipo ya de adición al módulo de manufactura, que en este caso ahorita lo que nos va, a lo que nos vamos a enfocar es un poquito a la parte de lo que son las recetas, que vendrían en esta parte, lo que son la parte de las herramientas, que ahorita voy a explicar un poquito de esto. Aquí, por ejemplo, viene una parte de lo que son las estructuras de producción, que es lo que integra lo que son las rutas y las BOOMs, que ahorita vamos a explicar. Bueno, tiene una parte de investigación y desarrollo, que en este caso aquí va integrado con las estructuras, porque al final ahí, dependiendo el tipo de estructura, yo puedo empezar a definir una estructura desde lo que son las materias primas sin tener el producto terminado todavía, ¿no? Porque estoy haciendo el desarrollo de algún producto nuevo. Y bueno, aquí tengo también una parte de envío de muestras, me permite una parte de cálculos. Y bueno, hay algunas opciones adicionales que, bueno, son la parte de mantenimiento, planificación secuencial y bueno, algunos temas ahí de planificación de dimensiones y aquí viene la parte del control de calidad, ¿no? Y otras cosas adicionales, ¿no? Que bueno, ahorita no vamos a andar un poquito en esto, vamos a meternos más en la parte de recetas, herramientas y en toda la parte de aquí arriba, ¿no? Que es el caso que normalmente nos permitiría hacer la formulación para generar ya lo que son las órdenes de producción y de ahí, bueno, ya hacer lo que es la parte del consumo y la salida de los productos terminados. Pues voy a pasar al siguiente punto que ya serían lo que son las estructuras de producción. Dentro de esta parte de las estructuras de producción, con esta estructura de producción, en esta pantalla me va a permitir controlar toda la información que yo requiero para generar la fabricación de este producto. Y bueno, me va a permitir hacer la integración de cierta información para generar el detalle de qué es lo que debo de consumir del producto. Por ejemplo, puede haber de diversos tipos. Esta receta me va a permitirlo hacerlo a través, digo, puede ser por cantidades, como normalmente lo hacemos para una lista de materiales básica, pero también me va a permitir hacer la adición de otros tipos, que en este caso podría ser por una parte por receta. Va a llenar cierta información,
que en base al porcentaje de masa que yo le voy a poner, me va a permitir yo indicar qué porcentaje de esta materia prima representa del total del producto, de lo que estoy indicando en esta parte, y ya con eso el sistema, al momento de que genere la estructura, dependiendo del peso que yo le indique, pues va a hacer la transformación y me va a indicar qué es lo que debo de fabricar, ¿no? Yo en esta parte también puedo definir lo que es a lo mejor un tamaño de lote, ¿ok? Que viene en esta parte. Y bueno, también va a depender en las líneas de qué tipo yo seleccione, ¿no? Que como comentaba, por ejemplo, puede ser por partes de la receta o también puede ser en base a lo mejor, si yo tengo un valor a lo mejor de volumen, también yo cambiando el tipo de receta, el sistema me va a permitir definir cuál es la densidad que yo necesito tener a lo mejor del producto y también definir lo que es un tamaño de ese lote, ¿no? Entonces, son diversos tipos y bueno, ahí por ejemplo también me permite hacer la anidación de, por ejemplo, tener una receta principal que forma parte de una estructura. O sea, puedo tomar un producto que forma parte de otra receta y irlo adicionando, ¿no? Que por ejemplo, aquí aplicaría los casos que yo tuviera un producto terminado en el cual tengo cierta base de un producto que voy a ocupar y a lo mejor posiblemente yo agrego alguna adicional para darle a lo mejor un proceso de envasado o alguna otra cuestión adicional. ¿Ok? Entonces, para esto, voy a pasar al siguiente tema que es el tipo de estructuras de producción, ¿no? Que aquí voy a tener lo que son eh, tres tipos, ¿no? El primero de ellos es el tipo de estructuras de desarrollo, que esta, como comentaba, nos va a permitir generar o empezar a hacer el diseño de algún producto. Pero aquí, bueno, yo voy a poder empezar a indicar cuáles son los elementos o las materias primas que voy a ocupar para generar el producto. Pero sin embargo, no voy a generar todavía el producto. O sea, al final es como el desarrollo, empiezo a hacer la formulación del producto y posteriormente, una vez que a lo mejor ya pase por la etapa de desarrollo, algunas etapas más, va a terminar una estructura ya de producción para hacer el proceso final de fabricación y que empiece a generar este producto, ¿no? Entonces, esta parte de la estructura de desarrollo me va a permitir generar cierta información base y voy a poder empezar a generar lo que son las materias primas que van a componer ese producto, a lo mejor el tipo de operaciones, y con esto a lo mejor voy a tener una impresión básica de lo que es mi desarrollo de esta estructura, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito. Voy a pasar a la siguiente, sería la parte de las estructuras de laboratorio, que en estas me permitirá, de igual manera, eh, generar esta parte. Bueno, esta parte del laboratorio hay una funcionalidad que, bueno, va a empezar por la estructura de desarrollo que comentaba, y una vez que a lo mejor yo indico que es correcta o que está con la formulación base que yo necesito, esa estructura de desarrollo la puedo yo convertir en una estructura de laboratorio, que esta estructura de laboratorio ya me va a permitir a lo mejor hacer una orden de producción para hacer como un producto prueba y a lo mejor me va a permitir tener un poquito más de información ya del producto para que a lo mejor valide el desarrollo de este producto y ya posteriormente pase a lo que a formar parte ya de mi catálogo de estructuras finales para hacer los procesos ya de fabricación. En este caso, bueno, el tercer tipo que les quiero comentar es la estructura de producción, que bueno, de esta parte, bueno, podemos tomarla ya de la estructura de laboratorio, y una vez hecho la del laboratorio y que validamos que ya cumple con las características que estoy buscando y que me va a dar el producto final que estoy esperando, en ese momento esa estructura también de laboratorio yo la puedo convertir en una estructura de fabricación, que en ese momento yo puedo también desde al momento que a lo mejor estoy generando una orden de producción, que puedo hacerlo desde la estructura del laboratorio, en ese momento yo ya voy a generar el producto dentro de la base de datos que ya va a tener asociada esta estructura, tanto de laboratorio de producción, para poder hacer la fabricación del producto, ¿no? Una vez hecho esto, bueno, ahorita vamos a ver, el sistema ya me va a generar la información base que yo necesito, que sería mis, mi, mi ruta de fabricación y a lo mejor lo que son las distintas materias primas que yo voy a utilizar, ¿no?
Esto ya puede ser la base para que yo puedo generar lo que es mi orden de producción desde esta estructura que yo estoy indicando, o puedo generar mi proceso de MRP para hacer la expresión de materiales y asociarlo a la parte ya de la generación de una orden de producción que me va a respetar la estructura que ya tenga ligada con la información que viene tanto de la lista de materiales como la ruta de fabricación. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo ya dentro de lo que es Business Central para que vayamos entendiendo un poquito más. Voy a pasar aquí a la parte de Business Central. Ok, voy a irme aquí a la parte de lo que es de estructura de desarrollo, que sería la primera estructura que comentábamos. Aquí, bueno, yo ya tengo una en base a algunas pruebas que estuve realizando. Entonces voy a abrirla para que la veamos un poquito. Entonces aquí como podemos ver, aquí bueno, viene la estructura de una cabecera. Nosotros bueno, normalmente decimos, indicamos que esta parte es una cabecera y aquí tenemos un detalle de líneas, ¿no? Entonces aquí en esta parte de la cabecera puedo ver que bueno, tiene un consecutivo asignado a esta estructura de desarrollo. También puedo ver que tengo lo que es el tipo de estructura, que aquí me está indicando que es una estructura del tipo de desarrollo. Si yo le doy un clic aquí, aquí me va a poner todos estos tipos de estructuras, ¿no? Ahorita no mostré la de envasado porque, bueno, eso tiene que ver ya un poquito con otra funcionalidad, ¿ok? Entonces ahorita bueno, podemos ver que viene lo que es la parte de la estructura de desarrollo. Y aquí puedo ver que, bueno, me dice que si quiero el envío de alguna muestra, puedo activar para que se haga ese proceso de envío. Aquí me dice que es, por ejemplo, el desarrollo de una prueba de champú. Y bueno, aquí me indica lo que es la unidad de medida. Aquí yo estoy indicando que la especificación del contenido va a ser en base al porcentaje de masa, que yo como comentaba, puede ser por el porcentaje de masa o por parte de volumen, ¿no? Que cuando nosotros queremos a lo mejor tenerlo en base a alguna parte de volumen, para definir como que la densidad del producto, en este caso tendría que ser por parte de volumen, ¿no? Que aquí, bueno, en las líneas se va a llenar distinta información dependiendo de la opción que yo indique, que ahorita vamos a verlo un poquito. Y posteriormente, por ejemplo, aquí me muestra un campo de densidad, que esto va a aplicar para el caso de partes por volumen. Yo indicaría también el tamaño del lote, el cual yo voy a fabricar, ¿ok? Y aquí viene un campo de estado, ¿no? Que aquí normalmente cuando yo genero una nueva lista una nueva estructura de producción, perdón, de desarrollo, el sistema me va a permitir generarla desde lo que es un estatus de nueva. Y una vez que a lo mejor yo hago algún cambio, pues está en desarrollo. Y ya una vez que está validada y que considero que está correcta, en ese momento yo la mando como certificada, ¿no? Que en ese momento cierra la lista de materiales y yo ya podría hacer, por ejemplo, ya la generación de una estructura de laboratorio, ¿no? Si no está certificada, no la voy a poder convertir a una estructura de laboratorio. Entonces, ahorita, por ejemplo, esto nada más me va a permitir hacer la integración de lo que son las materias primas por porcentaje. Por ejemplo, aquí yo estoy indicando que va a ser por masa, entonces en este caso tengo que ponerle que es el porcentaje compartido. Y aquí, bueno, esta suma de todos estos elementos me debe de dar un 100%. Y por ejemplo, aquí yo tengo que voy a ocupar a lo mejor lo que es un reactor, que va a tener este tiempo de preparación y lo que va también un tiempo de ejecución ya determinado. Entonces, una vez que yo hago esta parte, genero la certificación y una vez hecho esta parte, el sistema me puede generar una nueva lista de materiales de producción o lo que es una ruta de producción. ¿Ok? Aquí es donde hace la liga ya entre lo que es el módulo de manufactura estándar de Business Central, en donde ya indica cuál es la ruta de fabricación que va a ocupar y cuáles son la lista de materiales en base a estos porcentajes que va a utilizar de ese producto. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, yo podría, por ejemplo, ahorita ya viene esta que yo generé, pero aquí en el caso que yo quiera generar una nueva, pues le puedo dar el botón de nuevo, asigno un consecutivo. Y aquí, bueno, también hay un proceso que me permite hacer el copiado de alguna estructura que ya existe, por ejemplo, una estructura de producción. Y aquí yo puedo ver todas las estructuras que yo tengo actualmente. O sea, por ejemplo, la que voy a copiar es una que ya estaba. Por ejemplo, ahorita estoy en la 21 y estaba viendo la 20.
Voy a tomar la 16, que era la que estaba viendo al inicio. Y aquí, como podemos ver, me copia toda la información de esta estructura con la información que yo estoy indicando, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño cambio para tomarlo a lo mejor como base. Y a lo mejor aquí indicar la información que yo requería de esta parte. Entonces, una vez que tengo esta información, por ejemplo, aquí le voy a poner que es la base de una base de champú y listo. Entonces, ahora sí nada más voy a hacer, enviarla al estatus de certificada y ahí terminaría mi proceso. Aquí yo podría hacer la impresión de esta lista de materiales. Puedo ver ahorita, por ejemplo, yo los elementos que ya di de alta como materias. Algunos ya les puse algunos ingredientes, que ahorita vamos a ver. Voy a ponerle que me imprima a lo mejor con ingredientes. Bueno, lo voy a dejar sin ingredientes. Ahorita vamos a ver la parte de ingredientes. Y le voy a dar vista previa. Aquí, como podemos ver, ya me muestra que es la estructura de desarrollo. Me pone todos los elementos que van a participar y también en la parte de lo que son los herramientas que voy a ocupar para hacer o realizar esta actividad. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, bueno, tendría esta parte, que sería la parte de listas de desarrollo, estructura de desarrollo, perdón. Y bueno, una vez que yo ya hago la generación, aquí, bueno, el sistema también me permite hacer el comparativo entre una receta u otra para ver cuál es la más óptima. Y bueno, ahí como que me mostraría cierta información para ver qué me ofrece una y qué me ofrece otra. Aquí, por ejemplo, una vez que yo termino de generar mis listas o mis estructuras de desarrollo, hago mi comparativo y valido que es la que voy a ocupar. Supongamos que esta es la que vamos a utilizar para el proceso de siguiente. Entonces, en este momento le digo que vaya, que la estructura de desarrollo la cree como una estructura de laboratorio, ¿no? Que sería el siguiente paso. Entonces, aquí me dice que confirma que a partir de esta estructura se generó de la estructura 21, se va a generar una estructura de laboratorio. Le voy a decir que sí. Y en ese momento, aquí podemos ver que ya me generó la estructura de laboratorio. Y aquí, bueno, no he indicado lo que es la unidad de medida. Voy a indicarle la unidad de medida que voy a utilizar. Y aquí me hace la modificación correspondiente. Aquí, como podemos ver, me la manda como una estructura que está en desarrollo. No está todavía, se puede decir que certificada, ¿no? Aquí, bueno, los campos que teníamos anteriormente ya cambiaron y me está indicando que, por ejemplo, que tengo aquí ya también lo que es la adición de un tamaño de lote. Por ejemplo, puedo indicarle que van a ser el tamaño del lote y a lo mejor aquí me va a indicar también cuánto es el peso neto de esta estructura y cuánto sería el peso de la receta, ¿no? Que normalmente el peso neto sería los productos que yo voy a ocupar, pero que a lo mejor ya van a tener como que el peso final, ¿no? A lo mejor ya tengo como que el producto armado, pero a lo mejor para que yo pueda elaborarlo voy a tener que a lo mejor indicar ciertos elementos adicionales, porque a lo mejor en este caso la reacción va a perder a lo mejor cierto volumen o cierta masa del producto. Entonces aquí, bueno, el peso de la receta va a ser mayor porque voy a integrar más elementos que al final me va a dar un producto final con ya un peso neto, ¿no? Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, va a tener este peso y aquí por default me pone el mismo, pero aquí voy a indicar que el peso de la receta va a ser un poco mayor para indicar esta parte. Que comentaba que es como un exceso, un adicional, para poder llegar al neto, que serían 2.800. Entonces, de igual manera, en este apartado ya me permite generar la misma información, como podemos ver. Voy a avanzar. Y aquí, bueno, podemos de igual manera
Una vez que hacemos esto, podemos generar, como comentaba en la parte anterior, podemos generar lo que es ya la estructura de fabricación, pero aquí, por ejemplo, puedo generar lo que es la orden de producción para hacer una fabricación de a lo mejor de una muestra de esto, para ver si cumple con las características que estoy realizando, o también puedo hacer una simulación de esta parte de la orden de producción. Siempre te voy a dar una simulación. No, ya tiene que estar certificada. Pero vamos a darle certificada y vamos a darle aquí en acciones. Ya. Bueno, ahorita todavía le falta una configuración al producto. Normalmente se configura un producto base, que ese es el que va a ocupar para hacer la generación de esta estructura, para hacer la generación de esa simulación y también de la generación de la orden de producción, ¿no? Ahorita voy a complementar este producto. Ya es que le había puesto otra unidad de medida. Ok, voy a regresar a mi estructura. Y ahora sí, voy a hacer el proceso de simulación. Ya, ok. Bueno, ahorita tiene ahí un errorcillo. Vamos a generar lo que es la parte de la orden de producción. Y aquí podemos ver ya lo que es la orden de producción. O sea, para que yo pueda empezar a hacer alguna prueba de de este producto. Y aquí a lo mejor puedo ver ya dentro de su detalle, dentro de lo que es su ruta. Como digo, ahorita tiene nada más una sola operación, pero por ejemplo aquí tengo el detalle de la operación, me dice cuándo va a iniciar el proceso y cuándo va a terminar, dependiendo los tiempos que yo le indiqué. Por ejemplo, aquí puedo ver lo que es el tiempo de preparación y el tiempo de ejecución, que esto me va a generar este tiempo, ¿no? de fabricación de esta muestra. ¿Ok? Eso sería para la parte de la ruta de fabricación. Y bueno, aquí puedo tener también lo que es la parte de los componentes, ¿no? Y aquí me van a aparecer todos los componentes que yo he indicado. Y bueno, viene como que el detalle de lo que se tendría que elaborar. Una vez hecho esta parte de la muestra, de hecho, déjame mostrar nuevamente el orden de producción. Aquí, bueno, yo puedo generar lo que es generar una orden de test, una orden de prueba, para generar lo que es ya la parte de la, la, la validación de las propiedades. Digo, ahí entraría el módulo de calidad, en el cual ahí, bueno, se generan ciertas propiedades que hay que validar, se indica ciertos parámetros, esto se indica por cada producto, y bueno, el sistema lo que haría sería generarme ese test, y yo ahí indicaría cuáles son las cantidades correspondientes, y hay un proceso en el cual hace uno una validación de que está dentro de los parámetros, y una vez hecho esta parte, el sistema hace ya la liberación
de esta capa de inventario para decir, ok, sabes que esta orden de producción está correcta, entonces ya vas a poder hacer el proceso de salida de estos elementos, ¿no? De hecho, el módulo de calidad avanzado aplica para todo el proceso, ¿no? Tanto para la parte de lo que es la recepción de productos, se puede hacer la generación de estos productos y darle como que esas pruebas. Por default, el sistema, cada que yo hago una entrada de compra de estos, me los va a poner en estado de cuarentena para que una vez que yo genere a lo mejor esta orden de test o de orden de calidad, puedo generar estas pruebas, validar las propiedades y una vez que yo valido y están dentro de los parámetros, el sistema me va a hacer el proceso ya de la liberación de esta parte o también puede hacerse de manera manual, ¿no? A través de la pantalla para hacer la liberación manual de lo que son cada una de las capas de inventario que yo he generado, ¿no? En sí, bueno, aquí sería la parte de lo que es la estructura del laboratorio, que me permitirá hacer o la simulación de esta orden de fabricación y definir como los elementos ya para generar a lo mejor algún test de calidad de este elemento, ¿no? Una vez que yo hago esta parte, puedo pasar y darle aquí al proceso de ya convertirla a una estructura de fabricación, de producción, una estructura de producción, la cual ya sería una base para empezar a hacer ya la fabricación del producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ya me está convirtiendo esta parte. Aquí yo le voy a indicar el elemento. Digo, aquí hay una función para crear el producto. Digo, lo voy a poner ahorita de manera manual. Y aquí, bueno, ya tendría este producto, ¿no? Yo como comentaba, digo, al final, cuando se hace la estructura, en este caso, por el caso de masa, el porcentaje que yo lo tengo que poner en esta parte. Pero, por ejemplo, puedo una estructura que a lo mejor sea dada por el tipo volumen. Déjenme, voy a cerrar esta parte. Tengo la de desarrollo. Voy a irme tantito a esta parte de estructuras de desarrollo. Por ejemplo, aquí para la parte de partes por volumen, a lo mejor yo lo puedo hacer de igual manera. Y a lo mejor, por ejemplo, yo aquí indicando la parte por volumen, digo, mantuve lo del mismo volumen que tenía en el otro, digo, no es lo correcto, digo, pero al final es como indicar cuántas partes por volumen se va a tener de cada uno de las materias primas y en automático, en base a esto y en base a lo que yo indique aquí de la parte de densidad, me va a indicar cuál es la densidad esperada de esta parte, ¿no? Entonces yo ya con esto pues puedo generar, bueno, me va a generar aquí cuánto sería el porcentaje que representaría dentro del producto bueno, de cada producto dentro de la lista y con esto me generaría lo que es la orden ya de, bueno, la estructura de producción, generándome su lista de materiales de producción correspondiente, ¿no? Pero en vez de ser en base a masa, sería en base a partes de volumen y yo ya con esto pues, podría tener este porcentaje ya compartido, determinando yo, indicando la densidad y la parte por volumen que corresponde, ¿ok? Ese sería el caso para hacerlo a lo mejor por parte de volumen en vez de porcentaje de masa. Voy a irme, bueno, una vez, esto que yo he comentado, por ejemplo, yo tengo aquí lo que es mi estructura de producción que acabo de generar, que sería esta última que acabo de realizar. Y aquí puedo ver que, bueno, está asociada a lo que es un producto. Yo puedo generar, como comentaba, de manera manual, desde lo que es una orden de desarrollo, una estructura de desarrollo, como también empezar desde lo que es una estructura de laboratorio. Por ejemplo, ahorita yo inicié el proceso desde lo que fue una estructura de desarrollo, pero no me limita a que yo a lo mejor pueda empezar desde lo que es una estructura de laboratorio. Aquí yo tengo la opción también de generar una nueva y el sistema me va a permitir hacer esa integración. O también yo puedo, si a lo mejor no quiero pasar por todo este proceso y quiero ir directamente a generar una estructura de producción, también lo puedo hacer. O sea, puedo irme aquí y generar también una nueva estructura. Eh,
También podría yo generar esta parte de lo que es el producto. Desde el producto, generar mi producto. Y, por ejemplo, ahorita voy a irme al producto que acabo de generar. Y aquí puedo ver, bueno, el detalle que yo puse de este producto. Y aquí voy a, voy a irme aquí a la parte de proceso. Voy a la parte de estructuras de producción. Digo, ahorita está generada esta estructura de producción. Entonces, ahorita está en desarrollo. Lo que tengo que hacer es certificarla y en automático me va a generar, como comentaba, la lista de materiales de producción, la ruta de producción. Si yo me regreso un poquito a la ficha de producto, si yo reviso la parte de reposición, ya me va a indicar que va a ser a través de una orden de producción y me está indicando aquí cuál es el número de estructura de producción que está relacionada, qué estructura, bueno, qué ruta de producción generó, también qué tipo de lista de materiales de producción es, que en este caso es una receta. Si fuera a lo mejor en base a una fabricación discreta, para a lo mejor para el proceso de envasado que a lo mejor controlaría para envasar estos champús, esto aplicaría no por una receta, sino a lo mejor sería vacío para que indicar que sería en base a lo mejor una fabricación discreta, que ocuparía ya por default lo que es una lista de materiales de producción y una ruta de producción normalita, ¿no? Aquí, por ejemplo, también ya puedo ver la lista de materiales que generó y relacionó, ¿ok? Aquí puedo ver el tamaño del lote que indiqué y aquí, bueno, falta indicar lo que son los pesos peso neto del producto y el peso de la receta. Entonces, si yo me regreso a la estructura, puedo tener como que una estructura, que en este caso puede estar certificada, y yo puedo a lo mejor generar una nueva estructura en base a la que tengo aquí. O sea, puedo irme aquí a la parte de acciones y puedo a lo mejor copiar esta estructura para generar alguna nueva, o para generar alguna nueva versión, ¿no? Entonces aquí puedo tener mis diversas versiones que yo tenga de esas estructuras. Puedo tener a lo mejor, dependiendo, no sé, la temporada, o a lo mejor que son de algún tipo de material distinto que a lo mejor puede cambiar el proceso, las cantidades que yo ocupe de ese elemento. Entonces puedo hacer como que todas esas variaciones de estructuras e ir aplicando o ir activando, certificando la lista, bueno, la estructura de producción que vaya a ocupar para el proceso, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, voy a abrir nuevamente esta orden de estructura de producción y voy a generar lo que es la orden de producción. Voy a ponerla como lanzada. Aquí, bueno, son los estatus de las diversas órdenes, que en este caso la lanzada es la que ya vamos a empezar a fabricar, ¿no? Entonces aquí podemos ver que de igual manera, como comentaba, se genera la orden de producción, que aquí me dice que es por una cantidad de 3000. Aquí me muestra lo que es la ruta de fabricación. Y aquí, por ejemplo, puedo ver también lo que son los componentes, ¿no? Aquí vienen las cantidades. Por ejemplo, aquí, si yo voy a irme a la estructura de producción, también puedo hacer la impresión y tener la misma información, ¿no? Que mostraba al inicio con la estructura base, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la estructura de producción que me permite generar lo que son los diversos elementos que van a componer la parte de la receta. Aquí, bueno, también voy a cerrar esta parte. Y vamos un poquito al detalle de lo que son las líneas, ¿no? Aquí dentro de esta parte de lo que son las líneas, cuando me está generando la información, yo, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, para hacer por porcentaje de partes de receta, aquí ahí en la parte de lo que son las líneas, yo voy a llenar diversos tipos, ¿no? Que aquí me ofrece lo que es partes por recetas,
que sería la parte que vamos a ocupar, la opción que vamos a ocupar, cuando es una orden en este caso, que va a afectar una receta. Y bueno, tendría que llenar lo que es el porcentaje de compartido, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo seleccionar también lo que es un producto que voy a ocupar para definirlo dentro de esta estructura de producción. Me permite seleccionar lo que son centros de trabajo, centros de máquina, que serían los equipos o las máquinas, o a lo mejor algún operario que estaría involucrado en el proceso de producción y que estaría dado de alta como un centro de trabajo o un centro de máquina, que esto forma parte de las opciones que ocupa Business Central en la parte de producción, en su módulo de producción, ¿no? Entonces, aquí lo que va a permitirme hacer es que en la misma estructura yo puedo definir tanto las materias que voy a ocupar como lo que son los centros de trabajo, centros de máquina que voy a utilizar, y que en base a la ubicación que yo les estoy indicando, el sistema va a ir generando la ruta de fabricación, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo ver que también puedo integrar un producto que puede ser ya como parte de una lista de materiales, o forma parte de un producto que es una lista de materiales. Puedo indicar lo que es también un producto que es una herramienta. Ajá. Por ejemplo, en el caso de plásticos, ahí, bueno, tenemos diversos, eh, por ejemplo, la herramienta podría ser lo que es un molde que nosotros vamos a ocupar, y que esta operación siempre va a ir en paralelo con una operación de un centro de máquina o un centro de trabajo. Entonces, esta herramienta siempre debe estar relacionado a lo que es a este centro de trabajo, ¿no? Entonces, como comentaba, digo, aquí también viene la parte de lo que es, puedo tomar una receta principal, y a lo mejor yo podría tomar lo que es mi receta base del champú, en este caso, y a lo mejor posteriormente hacer la integración de diversos elementos adicionales para ya generar un champú en específico, ¿no? Que a lo mejor, si tenemos un fabricante de champús, podemos tener una receta o la base del champú, y posteriormente para cada ya producto final, tener cierta formulación o productos o partes de receta adicionales para generar lo que son ya los elementos del producto final, que en este caso sería ya el champú de una marca en específica, ¿no? También aquí, bueno, tenemos una opción para aplicarlo también para la parte de plásticos, que bueno, es la parte de lo que son los insertos, ¿no? Que sería un elemento que normalmente se pondría también en un centro de trabajo. Entonces puedes ocupar tanto lo que es una herramienta como lo que es un inserto, ¿no? Entonces, esto sería la información que me permitiría tener dentro de lo que es mi receta, y dependiendo de la opción que yo indique en esta parte, bueno, va a ser la información que me muestra aquí, ¿no? Si yo, por ejemplo, seleccionara lo que es un centro de trabajo, como es en este caso, me va a mostrar la información o me va a mostrar mi listado de todos los centros de trabajo que yo tengo dados de alta en Business Central. O, por ejemplo, si quisiera agregar algún elemento, por ejemplo, como una herramienta, por ejemplo, aquí, luego déjenme cambiarle aquí porque, bueno, como está cerrada está certificada, ya no me permite modificarla, ¿no? Lo voy a poner ahorita en desarrollo para hacer esa inserción. Aquí podemos ver, por ejemplo, voy a indicarle, sea a lo mejor una herramienta, y aquí me va a abrir mi catálogo de alguna herramienta, ¿no? Que en este caso sería a lo mejor el molde de inyección, que sería para esta parte. Bueno, acá nada más estoy indicando algún caso que tengo por ahí. O a lo mejor lo de un inserto, que también quedarían indicado en esta parte, ¿no? Como podemos ver aquí, yo estoy indicando que este molde de inyección y este inserto de molde van a ir relacionados o van a formar parte de un proceso que se va a ejecutar en paralelo con lo que es este centro de máquina, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo tener una máquina de inyección que va a ser como mi centro de trabajo, que a su vez va a tener relacionadas tanto una herramienta que podría ser su molde, como lo que es un inserto, ¿no? Que me va a permitir hacer lo que es ya la definición de los tiempos o los costos adicionales por estos elementos que normalmente se ocupan en el proceso, a lo mejor, de elaboración de plásticos, ¿no? Entonces,
Esto sería la parte de herramienta, que de hecho, déjenme, bueno, aquí viene dentro del apartado de gestión de herramienta, bueno, tiene una parte de estos centros de trabajo que, bueno, aquí tienen una cierta particularidad. eh, Voy a mostrárselas. Y aquí, bueno, permite definir por cada producto la parte de las características que va a tener ese centro de trabajo. Por poner un ejemplo. Manufactura estándar de Business Central, yo pongo lo que es una estación de trabajo que a lo mejor me va a llevar cierto tiempo y cierto costo, ¿vale? Entonces, eso va a estar definido para todos los productos que vayan a ocupar ese centro de trabajo, va a tener esas mismas características y pues voy a tener que estar ahí indicando por cada producto lo que es el... Voy a borrar estas líneas para sacarlas fuera del ejemplo. Entonces voy a irme tantito al centro de trabajo para ver a qué es lo que me refiero. Estos son los centros de trabajo que yo voy a dar de alta dentro de Business Central, que son los normales, donde viene cierto costo y cierto bueno, capacidad que va a estar asociada a este centro de trabajo y a lo mejor cierta eficiencia, ¿no? Que eso es una configuración estándar para ocuparlo en una manufactura, en un tipo de manufactura discreta, ¿no? Pero, por ejemplo, ya para esta parte de la funcionalidad que adiciona el módulo de AMP, por ejemplo, yo puedo tener que para este centro de trabajo puedo definir un centro de trabajo que va a estar determinado para cada producto. Por ejemplo, yo tengo este centro de trabajo, perdón, se llama ficha de tasa de producción de centro de trabajo, que lo que es un centro de trabajo definido específicamente para lo que es este producto. Entonces yo aquí dentro de esta parte yo ya le indico cuánto va a ser el tiempo de preparación que va a tener este, este, este centro de trabajo para este producto, cuánto tiempo, en su día de medida, el rendimiento que va a tener y a lo mejor cierta información adicional, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo indicar que para este centro de trabajo, estoy asociando en esta parte, puedo tener lo que es una herramienta asociada y también una inserción asociada que va a formar parte del proceso de este centro de trabajo. Entonces aquí el sistema va a hacer la adición de este centro de trabajo hacia, hacia estas herramientas o este inserto, indicándole ciertas capacidades, ¿no? Porque por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la herramienta que yo indiqué aquí, que bueno, en este caso es como un molde, por poner un ejemplo, y aquí, por ejemplo, lo que es un inserto, yo puedo ver, por ejemplo, voy a irme tantito a la parte de las herramientas, voy a irme a la pantalla principal, y es donde indiqué esta parte. Aquí, por ejemplo, puedo ver la herramienta. Aquí, bueno, está dado de alta. Es un catálogo aparte del centro de trabajo, se llama ficha de trabajo, pero de herramienta, en el cual, si se pueden dar cuenta, es muy similar a la ficha que yo mostré de centro de trabajo, pero aquí, bueno, tiene cierta información relacionada con la parte ya de herramienta, que en este caso aplicaría para la parte de cuántas cavidades a lo mejor tiene por ejemplo, este molde que estoy indicando, que es un molde de inyección, cuánto tiempo tiene de su ciclo, qué unidad de medida tiene su ciclo, cuánta cantidad da por ciclo y las unidades de medida que tienen de la cantidad del ciclo, ¿no? Y bueno, el tiempo de despliegue, tiempo de preparación, etcétera, ¿no? Esto al yo asociarlo al producto principal, pues va a hacer o va a tener esa consideración y lo va a integrar a la ficha de centro de trabajo base o a la tasa
de producción de centro de trabajo, que sería, como comentaba, el centro de trabajo ya específico para el producto. Le haría la adición tanto de esta herramienta, si es que ocupara en el proceso de esa máquina, ocupara ciertas herramientas, yo podía adicionar la herramienta que va a ocupar o algún inserto que también fuera a ocupar y que, bueno, formarían parte del proceso, las consideraciones que tendría que tener esta, este centro de trabajo, ¿no? Entonces aquí podemos agregar los costos que van a ir asociados con estos procesos y de igual manera, pues van al momento que yo ejecute el proceso ya de fabricación y genere las operaciones o de vaya saliendo de las operaciones o terminando cada una de las etapas del proceso, irá realizando la integración de los costos que vienen asociados con la parte o los costos que yo estoy indicando en cada una de estas fichas, ¿no? Que en este caso serían procesos paralelos para la parte del centro de trabajo principal. ¿Ok? Aquí podemos ver, por ejemplo, también lo que es el inserto, que de igual manera es igual, tiene una ficha igual donde yo indicaría la información de los costos. Y aquí, bueno, en la parte del inserto, pues también indicaría los tiempos considerados, aquí también los tiempos de preparación, el tiempo del ciclo, las cavidades, la cantidad del ciclo y las unidades medidas correspondientes. Y bueno, también aquí viene un apartado de amortización, ¿no? Que nada más es como un dato informativo, que no, bueno, no viene relacionada a la parte todavía de lo que son los activos, ¿no? Fijos. Pero bueno, aquí viene como que el detalle general de lo que son esos centros adicionales que normalmente se ocuparían para el proceso de fabricación. Entonces, voy a regresarme tantito a lo que es el centro de trabajo. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, yo para este centro de trabajo, aquí tenemos una tasa de centros de trabajo y aquí podemos ver que, bueno, está asociado sobre este producto. Voy a generar uno nuevo. Voy a ponerle que ahorita va a estar asociado al, al AMP 200, que es el que estaba indicando. Aquí voy a indicar si va a tener, voy a indicarle que va a tener esta herramienta y a lo mejor este inserto. Y bueno, aquí por default, si se dan cuenta, me trae la información que tengo, considera la parte del tiempo que tiene la herramienta y la inserción, los tiempos de preparación, el rendimiento y el tiempo de rendimiento que va a tener, ¿no? Así como la parte de cavidades, el tiempo, el peso de la boquilla, el tiempo de ciclo, me lo va a llenar, ¿no? Y la cantidad del ciclo, ¿no? Considerando los parámetros que yo llené en sus fichas que están relacionadas, ¿vale? Entonces, yo ya puedo irme al producto. Voy a poner como certificado de la información y pues, puedo irme a la orden de fabricación. Y aquí puedo hacer la actualización de la orden de fabricación. Te voy a poner que sea hacia adelante. Y aquí tendríamos ya generada esta información. Aquí una vez hecho esta parte, pues, yo puedo ya hacer el procesamiento normal. Aquí, bueno, sería a través del diario de producción, empezar a ejecutar todo el proceso, ¿no? Esta parte de los consumos y del diario de salida para hacer la generación de la integración de los costos que vienen asociados a esta parte. ¿Ok? Entonces, déjenme regresamos. Bueno, aquí comentamos un poco de lo que fueron las tasas de centro de trabajo.
También, bueno, vimos un poquito el tema de lo que son los moldes y los insertos, ¿no? Que en este caso tienen fichas específicas que están asociadas a la tasa de centros de producción o tasas de producción del centro de trabajo. El procesamiento ya posteriormente a la generación de la orden de producción ya formaría parte del proceso estándar del módulo de manufactura, que bueno, ahí en el grado de producción sería el consumo de las materias primas y bueno, también la salida de cada una de las etapas de fabricación. Digo, ahorita en el ejemplo que estaba mostrando, nada más es un solo paso, pero puedo tener N cantidad de pasos que formarían parte de mi proceso de fabricación y que bueno, el sistema iría yo llevando el estatus del avance de cada una de las etapas del proceso en el cual va la fabricación, ¿no? Entonces, una vez terminada o la salida de la última etapa del proceso de fabricación, el sistema ya me haría la salida de mi inventario y tenerlo disponible para la venta o para hacer alguna, a lo mejor, si forma parte de un elemento que es base de otro elemento, pues también de tenerlo disponible para generar la siguiente orden de fabricación. ¿Ok? Dentro de también lo que les quiero mostrar, dentro de la parte de la información de las estructuras, viene un apartado de lo que son los ingredientes, que bueno, como comentaba, esta parte formaría eh, parte de lo que es un subproducto, que formaría parte de una materia prima, por poner un ejemplo, o de un producto final, que a lo mejor, por ejemplo, el producto final, pues tengo lo que es su receta, donde podría haber todos los elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay elementos que son, por ejemplo, una materia prima que a lo mejor va a tener ciertos ingredientes que componen ese producto, ¿no? Y que al momento de que yo quiero mostrar esa información, pues necesito tener esa información porque a lo mejor yo lo tengo que poner a lo mejor por norma o por algún requerimiento legal, tengo que poner esa información. Entonces, esta parte, bueno, el sistema tiene un apartado que se llama ingredientes, en el cual, bueno, estos ingredientes, voy a cerrar aquí mi lista de materiales. Yo sé, por ejemplo, ahorita que en mi estructura de producción, yo definí algunos productos que tienen ingredientes, por ejemplo, aquí el Texapón. Indiqué, por ejemplo, que tiene algunos ingredientes. Entonces puedo irme aquí y buscar aquí en el apartado de ingredientes. Y aquí el sistema pues, me los va a indicar. Ah, no creo que no se lo puse en esta parte. Déjenme ver. Bueno, vamos a ponérselo. Entonces voy a ponérselo aquí en el Texapon. Voy a poner ingredientes. Y aquí, por ejemplo, voy a buscar el ingrediente que quiero agregar. A lo mejor, ¿sabes qué? Le voy a poner un excipiente que a lo mejor va a tener, no sé, cierta información. Digo, ahorita, déjenme. Como esto forma parte de la parte de desarrollo, déjenme ponerla nuevamente en desarrollo. ¿Sí? Voy a ir a la parte de línea, ingredientes. Aquí a lo mejor le digo tiene un excipiente. Y a lo mejor también va a tener un ejemplo esto. ¿Vale? Entonces aquí el sistema, en base a la cantidad que yo estoy indicando, aquí me va a hacer el cálculo que necesita para este producto en base al tamaño del lote o las cantidades de materiales que yo estoy indicando. Entonces, esto lo va a hacer para cubrir el detalle que tenga indicado en la línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago la impresión de este apartado y le digo que me imprima con lo que son los ingredientes, pues me va a permitir tener el detalle de ingredientes que voy a utilizar y, por ejemplo, aquí me dice que, por ejemplo, para este va a tener estos porcentajes, ¿no? Que va a ser la parte que voy a ocupar para el Texapon, va a tener esto y va a tener esto que representa tanto, ¿no? Tantos miligramos dentro de la receta. Entonces, esta funcionalidad pues, me va a permitir generarlo y llevarlo dentro de mi información de la parte, o a lo mejor si yo quiero hacer algún tipo de mezcla, o que sea algún producto que lleve ciertos ingredientes mezclados, pues yo los puedo integrar aquí para que hagan esa mezcla y que me pongan el elemento que corresponde a cierta
cierto porcentaje o cierta cantidad. A lo mejor tengo que hacer la preparación de estos dos elementos que va a llevar en la receta con los componentes que vaya a llevar. Y bueno, con esto yo hacer o incluirlo dentro de lo que es mi preparación, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de hacer esta modificación. Voy a generar la certificación. Me dice que va a hacer ese cálculo. Le digo que me muestra la orden de producción que estaba, bueno, que generé. Y aquí, bueno, para que me incluya esta parte de lo que son estos ingredientes, voy a darle el proceso para actualizar la orden de producción. Se voy a poner que sea hacia adelante. Me hace la actualización. Si yo veo en la línea de lo que son mis componentes, yo me voy a la parte de hexapón. Puedo irme a la parte de ingredientes. Y aquí me va a mostrar la actualización que representa lo que viene de la parte del excipiente y cuánto cantidad necesito para generar esta orden de producción, ¿no? Pues yo aquí en este apartado pues puedo tener todo y me permite hacer la integración de ciertos elementos que voy a ocupar para generar o elaborar alguno de estos elementos que voy a ocupar para el proceso de fabricación. ¿Ok? Entonces, digo, básicamente esto es lo que les quería mostrar de que a través de lo que es una estructura de fábrica, en este caso de producción, puedo yo generar la elaboración de mis recetas y que bueno, esto me va a ayudar a generar tanto recetas como la generación de información para poder hacer la fabricación de mis productos, ¿no? Generando desde a lo mejor una parte que es el desarrollo de ese elemento, pasando por un laboratorio para hacer un tipo de muestras o validar la formulación de este elemento y hacer la de fabricación a través de lo que es receta. Entonces, muchas gracias por su atención y bueno, quedamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan, que podamos tener una presentación más amplia de la parte de la funcionalidad que, con la cual cuenta Business Central, ¿no?